Ricardo Monreal. Él es el líder de Morena en el Senado de la República, presidente de la Junta de Coordinación Política, a quien saludo con el afecto de siempre y le digo, como citando al clásico, nos cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que comentar con él justamente. Para empezar, primero lo último, lo de Arturo Herrera. Se retira del Senado la propuesta para que Arturo Herrera se convierta en el gobernador del Banco de México. Y desde luego queremos, si nos permite el senador Monreal, comentar con él todo el tema de lo anunciado ayer por la tarde en el Diario Oficial de la Federación, según lo cual el presidente de la República llega a un acuerdo, no lo reconoce como decreto, para que cuanto antes se puedan obtener permisos, licencias o dictámenes para no detener las obras que se consideran las obras culminantes de la Cuarta Transformación, que se consideran como obras de seguridad nacional. Esto ha generado una gran cantidad de reacciones de la barra de abogados, del Instituto Nacional de la Transparencia de la Información, reacciones de los partidos de oposición, en fin. Senador Monreal, muchas gracias. Gracias por aceptar esta llamada así entrandito. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Sí, en efecto, los dos temas son importantes, Pepe. Te quiero comentar que desde julio del 2021 de este año se recibió del presidente la propuesta donde designaba a Arturo Herrera como integrante de la Junta Directiva del Banco de México. Pero más tarde, en agosto, retiraron el nombramiento, es decir, hace más de 2 meses. Pero hasta ahora se sabe, hasta ahora se sabe, Ricardo. Hasta ahora se sabe. Y este es un nombramiento que debe ser antes de diciembre, Pepe, porque Alejandro Díaz de León, el actual gobernador del Banco de México, concluye el 31 de diciembre. El Banco de México, como tú sabes, es una institución autónoma. Ahora, conforme a la Constitución y la ley, la conducción del banco está a cargo de una persona que nombra el presidente con la aprobación de la Cámara de Senadores. La Junta de Gobierno, donde iba a ser designado Arturo, está integrada por 5 miembros, y de ellos uno es gobernador y los demás son vicegobernadores o subgobernadores. Está pendiente a partir de este momento, Pepe, porque al retirar el nombramiento no tenemos materia en el Senado para iniciar el proceso de ratificación de este tan importante nombramiento. Hablé ahora con el secretario de Gobernación desde la semana pasada y obviamente estará a punto de enviársenos la propuesta en estos días para poder iniciar nuestro proceso institucional y formal. ¿No sabes por dónde viene? Se ha mencionado en columnas políticas que podría tratarse del actual titular del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. Es una posibilidad, pero puede haber otras, ¿no? Se han dicho varios nombres, Pepe. Hay gente con capacidad y talento, pero hasta este momento no me gustaría especular, porque mi opinión es muy importante en razón de mi cargo de ser el líder de la mayoría. Entonces prefiero que el presidente de la República nos envíe el nombramiento, que no debe pasar de esta semana, espero yo, Pepe, y entonces iniciar el procedimiento. Tenemos todavía diciembre, hasta el 31 de diciembre, para estar procesando de manera correcta el nombramiento que el presidente haga para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México. Él va a proponer a una sola persona, no ha de ser una terna, entonces, Ricardo, para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México a partir, me decías, del 1 de enero. Sí, no, él solo nombra a una persona. No es el caso como el de ahora, que era una terna para nombrar al ministro de la Corte por mayoría calificada. El presidente solo propone una persona y el Senado ratifica o no esa propuesta del Ejecutivo Federal. Es una sola persona y en esas condiciones estamos a la espera de la llegada del nombramiento que nos envíe el presidente de la República. ¿Es una decisión personal del Ejecutivo
el haber retirado su apoyo a Arturo Herrera, quien fue su secretario de Hacienda a la salida de Carlos Ursúa? ¿Es una decisión personal del presidente? Sí, es una decisión personal. Incluso el argumento cuando retiran el nombramiento, no solo en este caso, sino en otros, es por razones de interés del Estado, se retira este nombramiento para que tenga no efectos o quede sin efectos el nombramiento enviado. Es decir, está en sus términos y está de acuerdo con la ley, dado que en el Senado no habíamos procesado nada frente a estos nombramientos. Si se hubiese procesado en comisiones y ratificado en comisiones, ya no se hubiera podido evitar el nombramiento o el voto en el Pleno. En este caso no se hizo nada y se retiró a tiempo el nombramiento. Desde luego, el presidente de la República, al proponer a uno o a otro o a otra, no está obligado a dar razones. No, porque es una facultad exclusiva del presidente. El Senado y nadie tiene la facultad de pedirle razones, porque la ley no lo establece ni la Constitución. La Constitución y la ley simplemente señala, por ejemplo, es buena tu pregunta, por ejemplo, la Junta de Gobierno estará integrada por 5 miembros, designados conforme a lo previsto en el artículo 28 constitucional. Es decir, el Ejecutivo Federal nombra al gobernador del banco, quien va a presidir la Junta de Gobierno, pero también nombra a los demás miembros, que son los subgobernadores. Y el Senado solo ratifica, o bien puede rechazar si no tenemos la mayoría calificada, pero la conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha exclusivamente por el presidente de la República. Así es de que no hay duda, es una facultad exclusiva y él tiene el derecho de nombrar a quien sea y el Senado analizar su nombramiento para su ratificación. El otro punto, Ricardo Monreal, el tema del blindaje que ordena el presidente de la República para todas las obras clave culminantes, pues, de este sexenio. Hablo del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, en fin, de las obras que son más importantes en este gobierno para que nadie las pueda echar para atrás mediante amparos. Pero al mismo tiempo, al considerarlas de seguridad nacional, las convierte en obras opacas. Cuando menos eso destacan quienes han reaccionado inmediatamente señalando que esto es algo incorrecto por parte del presidente. Incluso la Barra Mexicana de Abogados dice que este decreto del presidente, le llama decreto, atenta contra el orden jurídico. Sí, bueno, mira, México, Pepe, es un país de instituciones y corresponderá a las instituciones, en este caso jurisdiccionales, pronunciarse en cada uno de los ámbitos de su competencia. Es decir, ya anunciaron algunos inconformes con este decreto que van a acudir a la Corte por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Desde mi punto de vista, según los términos del decreto, la finalidad es agilizar trámites y procedimientos para la construcción de estas obras consideradas prioritarias de la Cuarta Transformación y que son indispensables, necesarias para el desarrollo nacional que quiere el presidente se realicen sin demora. En el artículo 2 del decreto se establece, Pepe, claramente que la intención es acelerar la obra, el otorgamiento de permisos, dictámenes y licencias para facilitar y concluir el proceso de construcción. Incluso el presidente ha dicho que la administración pública, tú lo has escuchado seguramente como todos, es un elefante reumático, un elefante pesado, difícil de mover, y por eso él considera esta necesidad de declarar la construcción de infraestructura como de interés nacional, a fin de acelerar estas obras. Por eso el hecho de que la vigencia del decreto sea de 1 año deja ver que no se busca reservar información,
sino apresurar la actividad económica y la generación de empleos. En todo caso, Pepe, obviamente se va a judicializar, no tengo ninguna duda de que así ocurrirá, y la Corte tendrá que definir en facultades exclusivas de ella si la acción de inconstitucionalidad que se intente procede. Es seguramente un asunto que quedará sub iudice en las próximas semanas. Me temo que así será. Según la Barra Mexicana de Abogados, esta decisión presidencial abrupta, porque a todos sorprendió, viola la división de poderes, viola las disposiciones en materia de competencia económica, viola disposiciones en materia ambiental, particularmente el derecho humano al medio ambiente, viola las disposiciones en materia de debido proceso, viola las disposiciones en materia de consulta previa, tanto ambiental como indígena y otros procesos sociales y agrarios, y viola las disposiciones en materia de progresividad, en materia de derechos humanos. Estas obras que quedan blindadas por esta decisión del presidente, que él no le llama decretazo, le llama acuerdo. Sí, mira, son argumentos en contra. Yo podría alegar argumentos en pro. Por ejemplo, el sistema jurídico mexicano reconoce esta serie de herramientas en favor del Estado para realizar determinadas acciones en pro del interés público. Este concepto opera como una cláusula general habilitante de la actuación pública en nombre de un bien jurídico protegido por el orden normativo. Es decir, Pepe, para nosotros es un deber de la administración pública actuar de conformidad con el interés público, y se considera que hay razones válidas para tomar una decisión de tan relevantes consecuencias, observando el carácter estratégico de un sector, la exigencia de satisfacer necesidades mínimas y de responder frente a un problema que pone en riesgo la seguridad de las personas o la nación, o bien la relevancia de las condiciones técnicas y económicas para realizar cierta actividad. Por eso puede actuar de esta manera el Ejecutivo sin que implique invasión de poderes. En consecuencia por esto, Pepe, el acuerdo, así llamado por el presidente, desde mi punto de vista, encuentra su justificación, dado que México requiere de esta infraestructura que nunca antes se había dado en nuestro país, para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas. Por eso es que se consideran de interés público los proyectos regionales de infraestructura en estas regiones rezagadas. Nosotros, como mayoría, vamos a respaldar las acciones del presidente. Este acuerdo, que está siendo muy polémico, discutido, prevé pues la realización de estas obras que se encuentran en construcción y que no puedan ser detenidas. Ese es el tema de fondo, que hay muchos adversarios de la administración que quisieran que el presidente no hiciera nada y que las obras quedaran detenidas, y que son fundamentales para la patria, para el país. Y por eso nosotros creemos que son razones válidas para tomar una decisión de tal relevancia, y que por eso son razones concretas de interés público, como el carácter estratégico de este sector. Eso es lo que sostenemos, Pepe. Por eso creo que hay razones en contra, que yo respeto, y hay razones en favor, pero finalmente unas y otras deberán ser valoradas en el caso de que se interponga el recurso de inconstitucionalidad por el más alto Tribunal de Justicia en la Nación. No faltará quien diga, Ricardo Monreal, que este es un acto autoritario del presidente de la República. Sí, sin duda, porque además últimamente, y me parece normal, la oposición se ha puesto las pilas y la oposición cuestiona y critica todos los actos del presidente, cualquiera que éste sea, cualquier salida, cualquier visita, cualquier pronunciamiento, y ese es su trabajo.
El trabajo de la oposición es oponerse. Nosotros tenemos que actuar con mucha unidad para sacar adelante al país con el presidente a la cabeza. Pero no nos extraña que se presente este tipo de comentarios, de descalificaciones, de críticas, de dudas y de calificar al presidente como dictador, tirano, autoritario. Es parte del proceso democrático que vive el país. Y finalmente, Ricardo Monreal, ya quedó Loretta Ortiz, será ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia. Se acaba de aprobar hace un par de horas. Sí, hace unas 2 horas el Congreso, también por mayoría calificada, Pepe, con un gran consenso, dado que ella obtuvo 92 votos, rebasó la mayoría calificada. Creo que todos los partidos la respaldaron, unos lo dijeron públicamente, y confiamos en que Loretta Ortiz esté a la altura de las circunstancias. Yo confío en ella. También tengo una buena opinión de Verónica de Gibbs y también tengo una buena opinión de Bernardo Batis. Para mí la terna era muy buena, pero las condiciones es que tenemos que votar por una de ellas, y Loretta Ortiz obtuvo 92 votos, que logró la mayoría calificada de todos los partidos, y por tanto ya es ahora ministra de la Corte. Ya se le tomó la protesta y será la 4ª mujer, 4 de 11, y que está más equilibrada la Corte en paridad de género. Muchas gracias, Ricardo, por esta entrevista. Para servirte a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.